Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida, que queda en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos ya en nuestro video número 40 de nuestra enseñanza, La Verdadera Gracia. Amén. Amén. Y algo que habíamos visto la semana pasada es Juan capítulo 8. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, el versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. La escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos en Cristo. Bueno, hemos estado viendo nuestro tema de la sabiduría y el conocimiento, y habíamos estado explicando que hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Que la sabiduría es saber aplicar el conocimiento adquirido dentro de la realidad. Y es por eso que al conocer la palabra de Dios, nosotros llegamos a conocer cómo realmente funcionan las cosas, cómo operan las cosas y cómo nosotros debemos actuar. Y debemos de movernos en ese conocimiento, pero ese conocimiento, este conocimiento que nos ha hecho libre, nos ha dado libertad para saber cómo son realmente las cosas, debe de ser aplicado en la realidad. Y este conocimiento nos da libertad por una razón también, porque cuando nosotros no conocemos las cosas, es como si estuviéramos en un cuarto totalmente oscuro. Debemos de aprender a conocer las cosas, y para conocer debemos de ver. Cuando uno está en un cuarto oscuro no puede ver nada, no sabe cómo funcionan las cosas, qué es lo que está apareciendo adelante, atrás, al costado, qué cosa hay alrededor, uno no sabe nada, entonces uno no se puede explicar por qué están ocurriendo las cosas. Pero en el momento que uno conoce la verdad, uno conoce la palabra de Dios, es como si ese cuarto se iluminara de un momento a otro, entonces ve perfectamente qué cosa están las cosas delante de él y puede entender por qué han ocurrido las cosas, y en este sentido se puede aprovechar de esta situación para poder aplicar las cosas y mover las cosas a su favor y a su ventaja. Entonces la palabra de Dios realmente nos trae libertad, porque nos permite conocer cómo operan las cosas. Pero es importante que este conocimiento, esta verdad que conocemos de la palabra de Dios, sea aplicada en nuestra vida cotidiana. De esta manera nosotros vamos a poder cumplir lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 14, que por el uso vamos a llegar a tener inclusive los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, vamos a saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Cuando los creyentes decimos: no sé si debo hacer esto, no sé si estoy tomando la decisión correcta al emprender este nuevo negocio, no sé si estoy tomando la decisión correcta al pensar de esta manera, ese discernimiento te lo da la palabra de Dios para que tú de una manera absoluta puedas decir: lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Por qué? Porque tengo mis sentidos ejercitados y sé diferenciar el bien del mal. Conozco que proviene de parte de mi Dios y que viene de parte de la carne, que viene de parte del mundo, que viene de parte de Satanás. Es de esta manera. La palabra de Dios nos da este conocimiento, nos da la libertad. Por eso es que decía que si uno no tiene conocimiento, es imposible tener sabiduría. Porque la sabiduría es el uso de la palabra de Dios que ha sido entendida en plenitud y que uno sabe absolutamente que es un conocimiento verdadero y absoluto. Pero si usted duda del conocimiento que tiene, no lo va a aplicar. Como puse el ejemplo, si usted le han enseñado en un simulador a manejar el avión, si usted le han enseñado en teoría a manejar un avión, ha agarrado, ha estudiado acerca de la aerodinámica, acerca de los controles del timón,
Usted no se va a atrever a decir, yo sé manejar un avión y se va a meter a manejar un avión comercial. No. Usted sabe que aún no ha aprendido a manejar un avión mientras usted no haya agarrado un avión. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra un avión va a empezar a aplicar sus conocimientos que ha aprendido en esa realidad. No son conocimientos distintos, sino que la sensación es muy diferente. ¿Cuántos saben que cuando uno aprendió a manejar un vehículo, la sensación es completamente diferente? El calor que transmite el asiento, el ruido que genera el motor, ¿no? La fuerza con la que uno tiene que aplicar y tiene que sentir esa fuerza con la que uno aplica el acelerador, en qué punto debe soltar un poco el acelerador, el embrague. Esto es así. Hay una diferencia muy grande entre ver una revista y aprender acerca de cocina por una revista y empezar a cocinar. Alguien que ha leído una revista no puede decir, yo ya sé cocinar. Tiene que aprender a cocinar. Eso es cierto, va a aplicar los ingredientes que está tal vez en esa revista, pero la sensación es muy distinta. Así que saber aplicarlo en la realidad, a esto se le llama sabiduría. La sabiduría no puede venir si no hay antes un conocimiento previo. Es importante esto. Por eso es que Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le empiezas a llamar bueno a algo malo y malo a algo bueno, quiere decir que tu conocimiento está totalmente tergiversado. Y por lo tanto, cuando quieras aplicarlo, cuando quieras volverlo sabiduría, te va a explotar en la cara. Va a haber consecuencias grandes. Debemos de estar siempre vigilantes y alertas a qué es lo que salió mal. ¿Por qué nos salió mal algo? Es porque algo estamos aplicando mal. Es importante que nosotros como creyentes estemos repletos de la sabiduría correcta, de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Porque si uno interpreta correctamente, le va a ir todo bien. Amén. Amén. Y todo este conocimiento que acabamos de hablar, toda esta sabiduría, nos permite entender que el maduro espiritual, el que no es un infante, no se mueve solamente en conocimiento, sino también en sabiduría. Entonces, como es sabio, ya sabe manejar su carne, porque lo ha ido practicando una y otra vez a través del tiempo. Cuando uno es sabio en el espíritu, va a saber controlar su carne, va a saber retenerla, va a saberla obligar a que sirva a Cristo Jesús, y la carne obviamente va a sufrir, pero el espíritu se va a engrandecer, va a ser cada vez más fuerte y va a caminar más en santidad. Amén, amén. Es importante que conozcamos esto para que así podamos también diferenciar qué realmente ocurre en el creyente cuando está pecando. ¿Y por qué peca? Porque es un infante. La gran mayoría de veces es porque es un infante y porque aún su carne no está completamente doblegada. En este mundo definitivamente no vamos a doblegar en perfección a la carne. ¿Por qué razón? Porque vamos en el conocimiento de Cristo y vamos creciendo. Es un aprendizaje continuo de la palabra de Dios, pero sí podemos llevarlo a un punto en el cual la carne sea tan, pero tan pequeña, sea tan doblegada, que estemos caminando en todo tiempo como Jesús también caminó. Jesús caminó completamente en santidad. Amén. Amén. Ahora sí, después de todo este conocimiento, voy a explicar ¿qué es lo que pasa en Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos habla de algo y creo que ya usted va a poder entenderlo. Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8, dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos en Cristo Jesús, este versículo claramente se dirige a los creyentes. Este versículo no se está dirigiendo a los no creyentes, no se está dirigiendo al creyente cuando era antes no creyente, se está dirigiendo al creyente actual. Se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a ti, y no solamente por enseñarle, sino para que lo empiece a aplicar en su vida. Se está dirigiendo a todo creyente, sea maduro o un niño espiritual. Esta escritura es para él. ¿Por qué razón? Porque vemos que en Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que claramente dice, nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado, se está dirigiendo a los creyentes. Y es más, en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Otra vez, nosotros hemos escuchado este mensaje. Y para que a usted no le quede duda, dice, pero si andamos en luz, ¿quiénes son los únicos que pueden andar en luz si no son los hijos de Dios? Se está dirigiendo a los creyentes. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Quiénes tienen comunión unos con otros si no son los creyentes? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sobre quién está la sangre de Jesucristo si no está sobre nosotros, los creyentes? Este versículo en absoluto se está dirigiendo a los cristianos. Amén. Entonces, si se está dirigiendo a los cristianos, ¿por qué dice que tenemos pecado si su sangre nos ha limpiado y nosotros somos nuevas criaturas? Bueno, ya hemos explicado por qué. Porque cuando nosotros fallamos, lo hace la carne, no lo hace el hombre interior. Es más, usted realmente se opuso a pecar. ¿Cómo lo sé? Porque había algo que le decía a usted, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y ese es el verdadero yo de usted. ¿Ok? Es más, usted nunca quiso pecar y está como atrapado en esta carne de pecado. Ahora, ¿eso le exime de culpa? No, porque es responsabilidad de usted, del nuevo hombre, crecer para tomar autoridad y moverse en sabiduría, no solamente en conocimiento, sino en sabiduría y tomar la autoridad de su carne. ¿Para qué? Para que usted pueda dominar en absoluto a su carne. Y por eso usted, y me dirijo al hombre interior, está obligado a madurar espiritualmente. Ya sabe lo que conlleva la madurez espiritual, ya hemos hablado, no voy a volver a repetir. Usted tiene que crecer, está llevado a él, porque si usted no lo hace, usted va a sufrir las consecuencias del pecado, que es la muerte. ¿Dónde? En su cuerpo. Su cuerpo va a sufrir de frío, de hambre, va a sufrir por la pobreza, por la enfermedad. Todas estas cosas son a consecuencia del pecado. Pero su hombre interior va a quedar intacto por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pero aún eso, si usted es un maduro espiritual, usted toma la responsabilidad de su ser, porque eso dice la Escritura, que todo vuestro ser, ¿y cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que usted es responsable de lo que haga el cuerpo. Así usted se haya opuesto, usted, el interior se haya opuesto, usted es responsable de someter a su carne y de crecer en el espíritu. Usted tiene que crecer. Y por lo tanto, cuando se pide perdón, ¿quién se pide perdón? ¿La carne? No, la carne no se pide perdón, lo hace usted. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos nosotros mismos, nos pedimos perdón? Porque asumimos la responsabilidad de nuestro ser. Amén. Amén. No hacemos de la vista gorda. No, yo no hice nada, lo hizo el cuerpo. No hacemos de la vista gorda, sino asumimos la responsabilidad de lo que ha hecho nuestra carne, como si nosotros mismos lo hubiésemos hecho, y nos pedimos perdón. Eso es lo que hace un maduro.
¿Qué hace el inmaduro? No, yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada. Eso hace el inmaduro. ¿Qué hace un mal gerente? No, la culpa lo tuvo el contador, la culpa lo tuvo la secretaria, no quiere asumir su responsabilidad. ¿Qué es lo que hizo Adán? ¿Quién era el encargado de ese núcleo familiar? ¿No era Adán? Él era la mayor autoridad, era la autoridad de su hogar, era la autoridad de Eva. ¿Pero qué hizo Adán? ¿Qué hiciste, Adán? No, la mujer. La mujer, ¿ve? Se desliga de la autoridad el infantil. El que no está parado realmente en la roca. Pero el maduro espiritual, y si usted quiere comenzar por la madurez espiritual, va a entender que usted no cometió el pecado, que fue su carne, pero su carne es suya. Y usted está conformado inclusive por su carne, y su carne es parte de su ser. Y por lo tanto, como si usted mismo lo hubiese cometido, se duele, se siente. Y como si usted mismo lo hubiese cometido, se pide perdón. Eso hace crecer su madurez espiritual. El Señor ve esto con buenos ojos. El Señor, cuando usted se acerca, inmediatamente lo disculpa. Y hay esta relación de restablecer nuestra amicalidad, por así decirlo, nuestra comunión con el Señor. Pero no se rompe nuestra relación. Al pecar no se rompe nuestra relación, pero sí empieza a haber problemas con nuestra comunión. ¿Por qué razón? Porque así como es el espíritu, el cuerpo se tiene que mantener. Es decir, que nuestro cuerpo debe reflejar lo que está dentro. Y si nosotros realmente estamos caminando y decimos que somos hijos de Dios, entonces nuestro cuerpo también tiene que reflejar esa luz. No porque el cuerpo refleje luz, sino porque realmente está caminando conforme a la palabra de Dios. Amén. De esto voy a andar un poquito más en el siguiente video, y quiero despedirme por ahora recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.